Hola, mi nombre es Isabel Causa Díaz, doctora en Bellas Artes y profesora de la Universidad de Barcelona, y hoy voy a compartir con ustedes una visión sobre la intersección entre la educación superior y la inteligencia artificial. Hace un siglo no teníamos prácticamente ninguna forma de empezar a explicar cómo funciona el pensamiento. Entonces, psicólogos como Sigmund Freud y Jean Piaget elaboraron sus teorías sobre la memoria infantil. Algo más tarde, en el ámbito de la mecánica, fueron matemáticos como Kurt Gödel y Alan Turing quienes empezaron a desvelar el alcance, hasta entonces desconocido, de lo que se podía hacer con las máquinas. Estas dos corrientes de pensamiento no empezaron a fusionarse hasta la década de 1940, cuando Warren McCulloch y Walter Pitts empezaron a demostrar cómo se podía hacer que las máquinas vieran, razonaran y recordaran. La investigación en la ciencia moderna de la inteligencia artificial no comenzó hasta la década de 1950, estimulada por la invención de los ordenadores modernos. Esto inspiró una avalancha de nuevas ideas sobre cómo las máquinas podían hacer lo que antes solo hacían las mentes. La inteligencia artificial utiliza técnicas que permiten a las computadoras detectar patrones y predecir resultados sin programación explícita. Este campo experimentó un avance significativo en diciembre de 2022 con el lanzamiento de ChatGPT por OpenAI. A diferencia de los chatbots tradicionales, ChatGPT emula conversaciones humanas complejas gracias al aprendizaje por refuerzo de la retroalimentación humana, permitiendo generar respuestas relevantes. Este desarrollo marcó un hito en la inteligencia artificial generativa, destacando la capacidad de ChatGPT para comprender y responder de forma coherente a variados idiomas, impulsando mejoras continuas y una mayor eficiencia en herramientas tecnológicas. Los grandes modelos lingüísticos, como el GPT de ChatGPT, procesan grandes volúmenes de datos de Internet para aprender y generar contenido, desde textos hasta imágenes, basándose en el lenguaje. Estos modelos operan a través de redes neuronales, sistemas que aprenden de grandes cantidades de datos para deducir patrones. La innovación en la inteligencia artificial generativa no solo se basa en el aprendizaje de patrones, sino también en su capacidad para crear contenido nuevo, verificando su precisión contra los datos de entrenamiento. Básicamente, proporcionas a ChatGPT o a DALL-E una pregunta y ellos formulan una respuesta prediciendo cuál debería ser la siguiente palabra o píxel en el caso de una imagen, basándose en todos los patrones y asociaciones obtenidos previamente. La esencia de la inteligencia artificial radica en su capacidad para enfrentar desafíos que normalmente requerirían el ingenio humano, utilizando una variedad de métodos desde reglas predeterminadas hasta aprendizaje profundo, con el fin de imitar, mejorar o incluso superar nuestras capacidades intelectuales para resolver problemas reales. Esta potencialidad de la inteligencia artificial, especialmente en las herramientas generativas, ha suscitado preocupaciones en el ámbito educativo y entre los profesionales de las humanidades, temiendo ser reemplazados o incapaces de discernir si un trabajo ha sido creado por la inteligencia artificial o no. El informe Educause Horizon 2023 resalta estas inquietudes, señalando el temor a la sustitución de capacidades humanas por tecnológicas como un desafío emergente. Además, una encuesta de Ipsos revela una marcada desconfianza hacia la inteligencia artificial en la educación, lo que refleja la urgencia de abordar estas problemáticas y adaptarse a los rápidos cambios que la inteligencia artificial introduce en este sector. No obstante, la situación en la mayoría de las universidades españolas ha sido la de empezar a reconocer ya en estos últimos meses la importancia de la inteligencia artificial, al mismo tiempo que muchos educadores han expresado una cierta alarma al recibir los primeros trabajos
que sospechan han sido realizados enteramente con ChatGPT. La implementación es muy desigual y son los docentes los que deben posicionarse individualmente. Algunas facultades ya incluyen protocolos de uso de las herramientas de inteligencia artificial en trabajos, pero estos casos aún hoy son anecdóticos. A pesar de las prometedoras perspectivas que describen algunos expertos, las instituciones han tardado en descubrir casos de aplicación relacionados con la inteligencia artificial. Algunas instituciones dudan sobre la implementación de estas herramientas, pero sin embargo los expertos en la materia ven importantes beneficios como la mejora de la calidad educativa, las experiencias de aprendizaje personalizadas, la asistencia rápida a los estudiantes y la agilización de los procesos administrativos. Una de las quejas más repetidas es la relacionada con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, que casi todo el mundo coincide en que es crucial para la misión de la enseñanza superior, es un concepto notoriamente difícil de definir. El filósofo Robert Ennis lo describe como el pensamiento razonable y reflexivo que se centra en decidir qué creer o hacer. El pensamiento crítico, según Ennis, implica ciertas habilidades como juzgar correctamente la credibilidad de las fuentes, informarse, mantener la mente abierta, formular preguntas y sacar conclusiones. Eso por citar algunas de ellas. Los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, no pueden hacer ninguna de estas cosas. No pueden adquirir estas habilidades encontrando patrones estadísticos en palabras que no entienden. La responsabilidad de desarrollar estas habilidades críticas recae en los estudiantes, quienes deben aprender a interactuar con estas herramientas de manera efectiva, comenzando por descomponer el proceso de investigación para generar y responder preguntas que guíen hacia conclusiones sólidas. Esta necesidad subraya la importancia de enseñar el uso adecuado de estas tecnologías, similar a cómo se debería haber instruido sobre el uso eficiente de los motores de búsqueda en Internet, dada la carencia de estrategias de búsqueda avanzada en las llamadas generaciones digitales. Ya hay ejemplos del uso de las inteligencias artificiales. Algunos educadores evalúan si las preguntas de sus exámenes requieren habilidades de pensamiento crítico, planteándoselas a los modelos de lenguaje. Si estos no pueden responder a la pregunta, es probable que se requiera pensamiento crítico. Sin una buena dirección en la formulación de la pregunta y sin una correcta alfabetización del usuario, ninguna herramienta de inteligencia artificial regala una respuesta brillante a un solo clic. En gran medida, el aprender se demuestra cuando somos capaces de instruir a otros, de idear ejemplos y de adaptar nuestro conocimiento a las necesidades del otro. La ética y privacidad son desafíos cruciales al incorporar la inteligencia artificial, especialmente en la educación superior. El manejo masivo de datos y el empleo de algoritmos de inteligencia artificial para análisis y decisiones generan preocupaciones sobre la seguridad y privacidad estudiantil. Existe el peligro de incluir sin querer datos confidenciales en los conjuntos de entrenamiento, pudiendo resultar en violaciones de privacidad. El contenido generado por inteligencia artificial también podría ser usado maliciosamente, como en la creación de vídeos falsos o la propagación de desinformación, desafiando la integridad y confianza en el contenido producido. Estos problemas son amplificados por el carácter dinámico y siempre cambiante de la tecnología de inteligencia artificial, que requiere una revisión constante de las políticas de seguridad y privacidad. Implementar estas tecnologías demanda una infraestructura tecnológica sólida y políticas definidas para regular el acceso y uso de datos, evitando prácticas indebidas o vulnerabilidades susceptibles de ser explotadas maliciosamente. Pero mientras el mundo de la educación superior sigue ignorando la necesidad de una alfabetización en inteligencia artificial transversal,
a todos los estudios superiores, hay otras organizaciones que sí que están haciendo acciones. La ONU y algunas agencias de la cultura ya han redactado protocolos para hacer frente a los previsibles problemas. Sobre legislación global, la ONU precisamente ha adoptado la primera resolución para promover el desarrollo seguro de la inteligencia artificial que fomenta la protección de datos, la supervisión y la salvaguarda de los derechos humanos. Y más recientemente, la Agencia de Asuntos Culturales de Japón ha publicado su última guía sobre inteligencia artificial y derechos de autor. Se trata de la guía que explora la excepción sin fines de lucro de la ley japonesa de derechos de autor y contempla varias hipótesis, por ejemplo, la copia masiva del estilo de un artista, el uso de archivos robots TXT para rechazar el rastreo web y el aprendizaje automático. Hay muchas lecciones útiles que extraer de esto. La legislación y las políticas japonesas en materia de inteligencia artificial están empezando a tomar forma de manera interesante y el mundo debería prestar atención. En general hay muchas preocupaciones sobre algunos aspectos de la inteligencia artificial: la ética, la equidad, la seguridad, la parcialidad y la fiabilidad, pero todo esto lo que nos demuestra es que está claro que el despliegue de la inteligencia artificial en la educación es imparable. La cuestión es, ¿podemos aprovechar el despliegue de la inteligencia artificial para que tenga un impacto real en el aprendizaje de los alumnos y produzca experiencias de aprendizaje más ricas, auténticas y valoradas que las que proporciona el sistema actual? Al adentrarnos en una era educativa transformada por la inteligencia artificial, es crucial entender su rol emergente en la educación superior y demostrar o entender que esta integración no solo redefine cómo se enseña y aprende, sino que también exige una alfabetización digital avanzada para docentes y estudiantes. La transición hacia una educación potenciada por la inteligencia artificial implica revisar y adaptar nuestros métodos educativos para fomentar el pensamiento crítico y la creatividad. Así, la alfabetización en inteligencia artificial se vuelve esencial para navegar exitosamente en este entorno, asegurando que las tecnologías se utilicen de manera que beneficien a todos equitativamente. No obstante, lograr este potencial depende de establecer marcos éticos sólidos y promover la colaboración entre diversos sectores para crear un ambiente inclusivo y justo. En este punto crucial, nuestra misión colectiva es preparar a la comunidad académica con las competencias necesarias para florecer en este nuevo panorama. Así enfrentaremos el reto no solo de si la inteligencia artificial cambiará la educación, sino de cómo lideraremos este cambio de manera responsable y efectiva. Saludos y muchas gracias por su atención.